primero agradezco la invitación y el espacio de estar un poquito compartiendo con ustedes. La idea central es que el día de hoy nos dediquemos así por completo a trabajar sobre exámenes por competencias. Ya se había tenido una reunión, ya habíamos iniciado, pero yo no sé si entonces me permitan como recuperar 2 o 3 filminas previas para contextualizar y meternos al proceso. Miren, dicen que en tiempo de exámenes, una madre de familia buscando presionar a su hija para que sacara muy buenas notas, la señora, muy orgullosa y con una voz fuerte, firme, le dice: hija, necesito que saques calificaciones de 8 para arriba, no quiero calificaciones menores de 7. Dice: es más, si sacas una calificación menor de 7, dejo de ser tu madre. Orgullosa la señora se pone de pie, le pone la mochila, la encamina a la escuela. A mediodía, cuando regresa la niña, la señora sale a encontrarla y la primera pregunta que le hace la señora es: hija, ¿cómo te fue? Voltea a la niña y le dice: ¿y usted quién es? Entonces ya se había dado por en ese sentido, ¿verdad? Bien, a ver si no nos pasa lo mismo con los exámenes. Maestros, parto de esta filmina solo para recordar que el examen por competencias nos ofrece 3 fuentes de donde nos podemos apoyar para elaborar todo examen por competencias. Prácticamente nos podemos apoyar directamente en las competencias que los planes o el plan y los programas nos van a ofrecer. Hay que recordar que en el nivel medio superior nos ofrecen por lo menos 2 tipos de competencias: lo que son las competencias generales o genéricas y lo que son las competencias disciplinares. Las genéricas sabemos que son las que tenemos que trabajar todos, independientemente de la asignatura que estemos impartiendo, y las disciplinares son las propias de la asignatura con la que vamos a trabajar. Cada asignatura trae sus propias competencias disciplinares. Pero también una segunda fuente son los estándares con los aprendizajes esperados. Podemos fusionar también y puede ser una segunda fuente. En el primero son las competencias y son aprendizajes esperados. En el segundo son estándares y son aprendizajes esperados. También los programas ya nos ofrecen esta literatura. Y la tercera fuente son solo los aprendizajes esperados. Entonces yo puedo hacer esta fusión, esta amalgama de elementos, y de ahí es el material que yo voy a retomar, voy a reconsiderar para poder elaborar el instrumento que quiero utilizar para evaluar el aprendizaje. Entonces tengo estas 3 fuentes de consulta. Si trato yo de aterrizar un poquito una de esas fuentes de consulta, puedo llegar a la elaboración, por ejemplo, de este tipo de tablas. Si se fijan, en la primera columna está la competencia que quise trabajar en un periodo de tiempo determinado. Me queda muy claro que en un periodo lo ideal sería trabajar una competencia, lo ideal. Pero la cuestión práctica nos dice que no solo trabajamos a veces una sola competencia, a veces podemos trabajar hasta 2 competencias. Pero también la realidad me dice que puedo trabajar parte de una competencia o parte de otra competencia o partes de competencias. Entonces ahí cada quien va como clarificando el apartado o las competencias o la competencia que quiere trabajar. Pero aquí vamos a fusionar lo que es una competencia y vamos a fusionar los aprendizajes esperados. Vamos a partir de un ejemplo de lo que pudiera ser en la materia de español. La competencia que se va a trabajar es el lenguaje para comunicarse y como un instrumento para aprender. Aquí está la competencia. La fusiono y me pregunto cuáles son los aprendizajes esperados con este contenido temático. Y ahí mismo la literatura me lo dice en mi programa. Y me dice que tengo que tener como aprendizaje esperado que el alumno conozca la función, conozca las características gráficas de lo que son los folletos. Y que estos folletos sean empleados como un medio para informarse con otras personas. Ese es un aprendizaje esperado. Y ya lo trae el programa. Otro aprendizaje esperado puede ser la identificación e integración de información que sea relevante y que sea también retomada de diversas fuentes. Me parece que eso es como muy importante también como un aprendizaje esperado. Un tercer aprendizaje esperado es que el alumno aprenda a utilizar títulos y subtítulos
y que organice y jerarquice la información que va a presentar o que va a querer compartir con los demás. Un cuarto aprendizaje en esa temática sería que infieran el significado de las palabras, sobre todo las palabras que son desconocidas, a partir de la información y del contexto que va a presentar. Y el último aprendizaje que nos sugieren es que encuentre los patrones ortográficos derivados de una misma familia léxica. Allí están. Si yo tengo esta tabla y esto me va a servir como punto de partida, fíjense por favor, y aquí hago la disyuntiva. Antes estos fueron los contenidos que vi, y a partir de los contenidos que analicé con los muchachos, de ahí sacaba yo mi examen. Era la forma tradicional como lo habíamos aprendido, sobre todo los que somos de parchís para atrás. Pero ahora nos están pidiendo que no partamos de los contenidos. Nos están pidiendo que partamos precisamente de esa parte del perfil de egreso. Y en este caso, aquí es donde nos vamos a apoyar para poder elaborar el instrumento de evaluación, en este caso el examen de evaluación. Entonces dejamos y se rompe paradigma, dejamos contenidos y ahora nos vamos a las competencias o a los aprendizajes esperados. Va a ser por ahí. Y esto, lo que se pretende con ello, es ayudar para contextualizar una acción. Es decir, hay que poner al alumno en una situación, en un contexto determinado, para que pueda compartir los aprendizajes esperados y pueda manifestar la competencia deseada. Va por aquí. Yo no sé si esto nos esté ayudando más o menos a contextualizar. Si en algo no soy explícito, sí me gustaría que me lo dijeran para poderlo clarificar un poquito más. Adelante, por favor. La última sesión, la primera sesión que tuvimos y que platicamos acerca de esto, nos quedamos precisamente en esta tabla de especificaciones. Fíjense cómo es muy importante siempre partir de una tabla de especificaciones. Aunque se le da este nombre, pudiéramos decir que la tabla de especificaciones es el plan de evaluación que yo voy a utilizar. Y tendríamos que hablar con propiedad de un plan clase, pero también de un plan de evaluación y buscar la coherencia entre ellos. Tabla de especificaciones. Nos va a presentar una serie de columnas. En la primera columna hace referencia a la competencia o a los estándares de calidad. Me parece que la mayoría recurrimos casi siempre a la competencia para darnos cuenta si está presente o está ausente. Entonces, en esa primera columna pongo la competencia que yo voy a tratar de evaluar en los muchachos. ¿De dónde voy a sacar la competencia? De mi programa. Allí está. En un segundo momento, marco indicadores de desempeño, que es lo mismo que los aprendizajes esperados. Lo puedo utilizar como sinónimo. Indicadores de desempeño y aprendizajes esperados. Si se fijan en la filmina anterior que se les había presentado la tablita, abarcaba estos dos elementos. ¿De dónde saco los aprendizajes esperados? De ahí mismo de mis programas, ahí los voy a encontrar. Tercera columna es el contenido con el que voy a trabajar. Fíjense por favor, ya no parto del contenido, ahora es el contenido que me va a ayudar para poder impulsar el fortalecimiento de esta competencia. En una cuarta columna vienen los niveles de desempeño. Estos ya los manejamos, ya los trabajamos, la SEP es quien determina los niveles de desempeño. Sabemos que hay 4 niveles de desempeño. El nivel A es el destacado, nivel B satisfactorio, nivel C suficiente, nivel D elemental. Ahí voy a poner los niveles de desempeño con los que yo quiero trabajar al momento de elaborar el examen. ¿Tienen que ser necesariamente los 4? No. Depende del proceso que vengo generando con los muchachos. Y si los he llevado hasta un tercer nivel tan solo trabajo el nivel D, C y B, posiblemente. Bien, la quinta columna tiene que ver con los casos y problemas que se puedan utilizar. Nada más contextualizo aquí. Los exámenes por competencias nos dicen que puedo partir o de un caso o puedo partir de un problema. Parto de un caso cuando se trata de que el alumno infiera, explique, describa, comente, participe. Parto de un problema cuando el alumno tiene un punto de partida y tiene que llegar a un punto de llegada. Me explico de mejor manera.
donde se tiene que utilizar alguna expresión o fórmula matemática. Comúnmente para los de matemáticas, física, química, se les sugiere que partan de un problema. Esa va a ser como la diferencia. Y decíamos que aquí bastará nada más como poner el nombre del caso o del problema donde voy a partir. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo voy a partir de un caso porque me interesa que el alumno me exprese si ha aprendido a identificar qué es una cadena alimenticia, qué es una red trófica, por ejemplo, y a lo mejor mi caso parte precisamente de un gráfico donde pongo una red trófica. ¿Cómo le voy a poner en esta columna como caso, como problema? Precisamente eso, red trófica, y de ahí voy a partir. No hay necesidad de que explique más, sino darle nombre al caso o al problema de donde voy a partir. Y la penúltima columna es nada más como para mencionar qué número de reactivos o de preguntas voy a poner de acuerdo al nivel que he estado estableciendo en esta columna. Y si se fijan, el ejemplo es muy sencillo. Voy a poner un reactivo por cada nivel que estoy marcando. Aquí nada más es como poner el número de reactivos. Y en la última columna pongo el nivel y el puntaje que le voy a dar a cada nivel. Aquí arbitrariamente se está poniendo que al nivel D se le va a dar un punto, las preguntas que pertenezcan a este nivel de desempeño. Cuando sean al nivel C, le voy a dar 2 puntos. Cuando son al B, 3 puntos, y cuando es el A, 4 puntos. No necesariamente tiene que ser ese orden. Como maestro yo puedo dar el puntaje, pero lo tengo que determinar. Si yo determino el puntaje de cada nivel, y aún más lo hago explícito en el examen, el alumno sabe que el reactivo que va a contestar va a tener el valor de 3 puntos, de 4 puntos, de 2 puntos. Si lo explicito, después nos ahorramos como muchas discusiones con los muchachos, porque después dicen, a ver, maestro, él sacó 21 palomitas, yo saqué 24, él tiene 9, yo tengo 7. Pero si nos vamos y vemos el tipo de reactivos que cada uno que contestó, y si él contestó menos, pero contestó más del nivel A, pues es obvio que tenga un puntaje mayor. Y si esto lo clarificamos, se evitan discusiones porque el alumno sabe cuánto puntaje sacó, porque qué tipo de preguntas también fue las que contestó. Iría por ahí. Grosso modo, esto sería lo que pudiéramos llamar con otros términos el plan evaluación. Solo como experiencia, comúnmente esto nos sirve a nosotros, lo podemos compartir con los muchachos. Lo ideal sería que los muchachos conozcan esto para que se predispongan y traten de buscar el mejor puntaje. Lo único que me ha dictado a mí la experiencia es que cuando les puse a los muchachos esta tabla como parte del examen y todavía les agregué 2 tablas más que quiero platicarles al final, al momento de calificar nadie chistó, porque luego entonces sabían qué tipo de reactivos habían contestado, con qué puntajes y por qué se determinó la calificación que se le puso. Entonces, esto a mí me ayuda como maestro a tener mi planeación de evaluación, pero ayuda al alumno a saber qué es lo que tiene que hacer para manifestar o para que se dé cuenta si la competencia la tiene presente o no. Hay que ir buscando el equilibrio, ¿cierto? Sí me tiene que dar información del nivel más simple, pero también debe tener la capacidad de darme información del más complejo. Si no, me está diciendo que solo tiene una partecita apenas de la competencia y que esta no ha sido fortalecida. Este tipo de programas nos pide que cambiemos el término mínimo por básico. Entonces nos tendríamos que asegurar de que el alumno tenga lo básico de la competencia y que le permita continuar con el proceso siguiente. Porque a veces el mínimo nos hemos dado cuenta que no nos asegura que tenga lo necesario para continuar. Fíjense cómo poníamos lo mínimo en calificación un 6, aunque sabíamos que no tenía lo necesario para continuar avanzando. Entonces nos han hecho como mucho hincapié que cambiemos la visión del mínimo a lo básico. Se supone que si definimos un examen por competencias debería de ser el instrumento que me permite ganar la información necesaria para darme cuenta si el alumno tiene lo básico
dentro de la competencia. Vamos a esperar que la literatura que se siga presentando a continuación nos ayude un poquito a clarificar más algunos detalles que nos vamos cuestionando o amplíe un poquito más el horizonte. Bien, se supone que ya tenemos nuestro plan evaluación, ya tenemos nuestra tabla de especificaciones y de ahí vamos a partir entonces. Bien, les decía, si ya tengo la tabla de especificaciones, puedo tener dos realidades para trabajar. O puedo trabajar con casos o puedo trabajar con problemas. Nada más se nos pide que sea por casos o por problemas, pero que sean reales y que no sean hipotéticos. Eso es lo que hay que cuidar. ¿Cuándo parto de un caso? Fíjense por favor, cuando yo planteo un caso, lo que le voy a pedir al educando es que explique, que interprete, que haga inferencias, que tenga algo que resolver en este caso por lo de la nitidez y todo ese tipo de detalles y que plantee algunas alternativas. Puedes plantear preguntas o partiendo de un caso o partiendo de un problema. Y hace ratito lo dije que los casos más bien eran como para las materias pues español, historia y todo ese tipo de detalles, pero eso no significa que en matemáticas no pueda utilizar casos o que, por ejemplo, alguien desde otra asignatura pueda utilizar un problema para. ¿Sí? Entonces, como para no ceñirnos y decir, bueno, es que yo soy de matemáticas y voy a utilizar puros problemas, no, puedo echar mano de los dos. Sí, entonces cuando tú les pidas este tipo de detalles, salud, estás planteándoles un caso. Pero cuando tú les pidas una operación mental, la aplicación de una fórmula, o que resuelvan alguna situación a través de una operación matemática, estás incurriendo entonces a lo que es un problema. Exacto. No sé si esta primera filmina nos vaya ayudando un poquito a clarificar, ¿verdad? O avanzamos un poquito más. Entonces ya tengo esa realidad. Primero, quisiera dedicarme ahorita a hablar al diseño de exámenes, pero por casos. Y después dejamos un apartado para hablar por problemas. Pero tú puedes estar echando mano de las dos realidades. Muy bien. Primero, tendríamos que decir que se presenta un escenario con personas o contextos, pero que sean reales. Ahora, no solo tiene que ser descriptivo el texto, también puedo utilizar ilustraciones o puedo utilizar imágenes. Y que no se les haga raro que algún autor les diga un texto descriptivo o un texto gráfico. La mayoría, como que cuando pensamos en texto, pensamos en algo que está redactado, ¿cierto? Sin embargo, los autores también le dan el nombre de texto a un gráfico, porque puedes hacer alusión a esto. Es más, te puedes encontrar con casos o con problemas utilizando texto y gráfico, y eso se les va a llamar textos mixtos. Entonces puedo partir también de esa otra realidad. Bien, tendríamos que plantear entonces en un caso un hecho, un evento. Cuando tú me lo llevas a Coppel y a Electra, les estás planteando un hecho. De ahí parte, ¿cierto? Puede ser un fenómeno, puede ser un principio general. Fíjate que después es como muy sencillo si tú quieres, pero mete uno en apuros a los muchachos, por ejemplo, en química. Les pregunto una vez, díganme la ley general de la materia. Y te la dicen rapidísimo. Pero cuando le dices, a ver, demuéstramelo matemáticamente, ahí es donde empiezan también un poquito como, a ver, ¿qué pasó? Y si nos vamos a Lavoisier, él saca esta ley porque lo resuelve primero matemáticamente y se da cuenta que en una ecuación tiene que haber el mismo número de átomos en el reactivo como en el producto. Y cuando empieza a hacer el balanceo, llega a esta conclusión precisamente. Entonces es como de un evento, de un caso, me los puedo llevar después también a un problema, en ese sentido. Bien, entonces, puede ser una lección que haya sido la lección aprendida. Alguien planteaba, no sé si Hani, decía, es que si yo leo una novela, es que parte de la novela o la misma novela puede ser el caso. ¿Tiene que estar escrita la novela ahí? No. O sea, ya la leyeron, ya la discutieron y a partir de ese contexto viene la elaboración del examen. ¿Es que puede ser parte de una película? Sí. Yo nada más la recomendación que haría es nada más poner la escena
de donde vas a sacar la información, porque a veces te llevas 2 horas 20 minutos viendo toda la película, les preguntas un caso y se quedaron en todo menos en lo que tú querías. Entonces nada más como precisar en ese sentido. Entonces se puede echar mano de ello. Bien, para utilizar un caso en un examen, entonces hay que presentar primeramente también una serie de instrucciones, algo que compartía el maestro Arturo hace ratito. Si las instrucciones son claras y son precisas, entonces esto permite que haya menos ambigüedad en el alumno. En teoría, pues, ¿verdad? O sea, si le digo de qué nivel es, cuántos puntos, pues no tiene por qué haber problema. Entonces hay que plantearles bien las indicaciones. El maestro Arturo, con mucha precisión decía, es que el examen tiene que llevar hasta el nombre del maestro, ¿de acuerdo? Tiene que llevar el escudo de la institución, de acuerdo, es parte de todas estas instrucciones, ¿verdad? Para irle dando como más lógica y más solidez. Entonces, parto en el caso de un examen, un examen por caso, tengo que mostrar un escenario. Tengo que partir siempre del escenario. Y el escenario puede ser una imagen, puede ser una fotografía, o puede ser una situación o una historia, pero real. ¿Sale? Entonces, puedo partir de todo esto para crear el caso. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Ahora, nos vamos a encontrar más adelante que te recomiendan, por ejemplo, que vayas a internet, si quieres buscar una fotografía que se adecue a lo que quieres preguntar, de ahí la retomas, citas en fuente y de ahí se sale todo. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, ahí está el caso. Ahí se está planteando el caso. Muy bien. Entonces, se plantea una situación que requiere ser analizada para proponer una solución. Una solución. Esta solución le tiene que reclamar necesariamente la utilización de conocimientos adquiridos. Y a lo mejor no tan necesariamente como la definición de un término, pero puedo partir de esa definición para poder llegar a la respuesta, ¿verdad? Elementos que se incluyen en un caso, elementos que tendríamos que cuidar. Primero, las instrucciones de lo que debe de hacerse con el escenario o con el contexto. Si las indicaciones son claras y precisas, ayudará más. Aunque también caemos a la cuenta que a veces las indicaciones son como muy claras y ni así caen a la cuenta los muchachos. Entonces hay que cuidar esa situación. Y segundo, el escenario desde el cual se parte y que pueda ser gráfico o pueda ser textual o pueda ser mixto. Esos son como los momentos. Es importante que el caso detone algunos conflictos cognitivos para que el alumno haga uso no solo del conocimiento, sino también de una serie de habilidades de pensamiento. Hay que recordar que estos exámenes nos implican sí conocimiento, pero también nos implican el saber hacer, y ahí se van a proyectar una serie de habilidades. Por ejemplo, del caso para plantear un conflicto cognitivo, puede ser que el alumno me explique el caso. Puede ser que haga una búsqueda de una solución ante el caso que le estoy planteando. Además, puede ser también de una manera alternativa para que llegue a una solución. Puede partirse el caso de una lección aprendida. Lo que decía Olga ahorita, el caso me puede llevar a una toma de decisión. Puede ser un dilema que invente para que el alumno tome una postura. Yo no sé si la maestra Blanquita después les ponga como muchas de esas situaciones en el caso de historia, ¿verdad? Para que los alumnos tomen postura al respecto. Pero también puede ser una interpretación del mismo caso. O también una inferencia que se obtiene de un análisis hecho del caso. Y por último también nos sugieren la identificación de un conocimiento. Entonces, ya tengo el caso, yo decido entre todo esto para poder generar un conflicto cognitivo en el alumno cuando voy planteando cada uno de los reactivos. ¿Sí? No nada más es la pura definición. Un cuarto momento tendríamos que decir que en este tipo de exámenes una respuesta que se considera correcta para cada reactivo. Y nosotros tenemos que tener como la claridad de esto. No se vale que si voy a poner un reactivo con diferentes opciones, le produzca ambigüedad de tal forma que sean dos posibles respuestas. La situación es de todas
Una tiene que ser la respuesta y tiene que tener los elementos suficientes para que el alumno tenga claridad y elija esa como respuesta. Ahí hay que recurrir a la competencia, porque a lo mejor la competencia lo que me está pidiendo es que el alumno tenga la habilidad para argumentar con bases sólidas su respuesta. Entonces no le interesa la respuesta, pero lo que le interesa es que argumente adecuadamente. Entonces en la respuesta no va a calificar tanto la postura, sino la argumentación. Ahí es donde queda. ¿Sí? Okay. Bien. Y un detalle más, sí hay que hacer uso de distractores, pero por favor que sí sean distractores, porque a veces yo puedo presentar opciones y no distraen a nadie. Yo sí, y miren, y no está inventado, fue en un concurso de zona de exámenes de secundaria, y me parece que ya se los dije en alguna ocasión. Decía, materia que impulsa la vivencia de valores cívicos y éticos. Estaba la pregunta, los distractores, y la respuesta eran, inglés, teatro, educación física, formación cívica y ética. Me parece que ahí no distraían a nadie, ¿verdad? Entonces sí tienen que ser distractores en ese sentido, que el alumno tenga que leer para que haga inferencias, para que deduzca, para que discrimine, para que seleccione. Ahí lo que importa es la habilidad de pensamiento en ese momento, ¿no? Bien, una presentación gráfica y una editorial. Primero, solo son como algunas recomendaciones. Sabemos que no hay como fórmulas secretas para esto, pero algunas recomendaciones. Hay que poner instrucciones antes de cada escenario sobre leer, observar o identificar, para que el alumno se centre precisamente en el escenario y de ahí parta, y que las indicaciones sean precisas. Aparte se nos recomienda que se haga una presentación del escenario con claridad, que se entienda lo que el alumno tiene que interpretar para que pueda contestar el reactivo, para que él sepa lo que tiene que hacer. Si el escenario no es muy claro, hay confusión. Me pasó a mí como contraejemplo. Estábamos viendo las partes internas del aparato reproductor femenino. Yo se los expliqué en un diaporama de frente, pero cuando se los pongo en el examen les pongo las partes internas del aparato reproductor femenino, pero de lado, de perfil. No era como muy claro y se presentó para muchas confusiones en los muchachos. Y los alumnos se pronunciaron rápido y dijeron, maestro, pues nos hubiera haber puesto mejor la de frente, porque eso nos da como mayor claridad. Y como que va cayendo uno a la cuenta, pues, que el escenario sea lo más claro posible para que ellos puedan identificar en un momento dado. Antes se nos decía, cuando elabores un examen, por ejemplo de relación de paréntesis, procura que todo un tipo de preguntas o de reactivos quede en la misma página para evitar que el alumno ande yendo y viniendo. Esto se retoma para el escenario y se nos pide que el escenario sí vaya como puesto en una sola página para evitar eso mismo, que el alumno esté yendo y viniendo y que todo lo encuentre de manera visual en una sola página. Esa es la recomendación. Además se nos pide que hay que ir estableciendo los reactivos relacionados con un nivel de desempeño. Por eso se nos marcan los 4 niveles. Fíjense cómo en la tabla de especificaciones ustedes hasta pusieron cuántos reactivos del nivel D, cuántos del C, cuántos del B y cuántos del A. Entonces sí hay que especificarlos, por favor. Y por último también nos piden que sí determinemos el espacio para que cada reactivo cuente con su posible respuesta. Después podemos poner un planteamiento e implica una respuesta prolongada y el alumno le tiene que estar poniendo flechita o marcando en la página en blanco, viene la otra parte de la respuesta, porque no les permitimos un espacio apropiado. Eso nada más como parte técnico del mismo examen. Y ven, hacemos un alto aquí, les vamos a compartir algunos ejemplos, no son modelos, son solo algunos ejemplos de algunos instrumentos por casos. ¿Cuál sería la invitación? Entregar el ejemplo e irlo analizando e ir checando si cumple con los requisitos o no cumple con ellos. Esa sería la invitación, permítanme. Fíjense por favor, nos vamos a encontrar que si yo voy a elaborar un examen por caso, puedo encontrarme 2 tipos de casos. Me puedo encontrar un caso simple y un caso
complejo. No es difícil de entablar la diferencia. El simple es cuando es una sola asignatura. El complejo es cuando van dos o más asignaturas. Entonces, un mismo gráfico puede servir para hacer planteamientos desde el español o desde las matemáticas o desde la biología. Antes de avanzar con otras diaporamas, quisiera entregarles ahora mejor por adelantado un ejemplo para ver si lo vamos aterrizando de esa manera. Si observamos las tablas de especificaciones, rápidamente se hace la deducción de que es un caso complejo. Fíjense cómo es desde la materia, desde exploración y conocimiento del mundo, y la otra materia tiene que ver con matemáticas. Algunos comentarios acerca de lo que son pasos para diseñar un examen, pero que sea de un caso simple. Fíjense cómo no va a haber como mucha diferencia entre los pasos de un caso simple con un caso complejo. No hay mucha diferencia. Pero los autores nos comentan lo siguiente. Tiene que haber primero una tabla de especificaciones. Espero que estas diaporamas nos vayan sirviendo ya como para ir haciendo la recapitulación de todo lo que estamos comentando. Vamos recapitulando. Segundo, hay que presentar un gráfico, ya sea texto, sea gráfico o sea mixto. Después hay que determinar los criterios. Hay que ponerle título al caso. Y si se fijan cómo nos lo piden desde la tabla de especificaciones, hay que brindar instrucciones y que sean las necesarias y suficientes para que el alumno sepa lo que tiene que hacer. Establecer el problema a resolver. Establecer los niveles de desempeño, que ya los fueron manejando ustedes en la tabla de especificaciones. Definir el tipo de reactivos que voy a plantear. Pueden ser desde un concepto, identificar, desde una indicación, desde una orden o desde una selección. Y yo voy marcando ahí el tipo de reactivos. Los reactivos pueden ser en forma de pregunta, pueden ser para ordenar o una orden dada, puede ser una instrucción. Hay que determinar puntos por cada reactivo y hay que presentar el diseño a un compañero para que éste me pueda compartir y me pueda dar su punto de vista. Es como muy interesante. No sé si de manera pronta podamos tomar algunos de los ejemplos que se nos dan y checar que tenga todos estos elementos. Nos harían falta pues algunos como esto, pero bueno, lo estamos haciendo de manera práctica con ustedes. Sí. Miren, si checamos de manera rápida lo que es un diseño de examen por caso complejo, fíjense cómo las recomendaciones no varían mucho, casi son las mismas. Me parece que los autores así como que pegan de mucha literatura, pero casi es lo mismo. Aquí estamos hablando de un caso complejo y fíjense por favor, primer detalle, diseñar la tabla de especificaciones, es exactamente lo mismo que el anterior. Determinar el tipo de presentación gráfico, textual o mixto, la misma indicación. Más tarde nos presentan en el 3 diseño de instrucciones, es lo mismo. Tipología de reactivos, ya también estaba con otros términos en el anterior. Poner título, se nos ha venido recomendando esto. Brindar las instrucciones necesarias, también ya lo tenemos como muy clarito. Establecer los conflictos cognitivos por cada reactivo, también ya lo presentamos. Establecer una relación directa entre el reactivo y la asignatura. Esto es, a lo mejor, un indicador diferente que no se tiene en el anterior. Como aquí son 2 o 3 asignaturas las que pueden estar fusionándose para plantear ese tipo de exámenes, entonces sí hay que establecer la relación entre los reactivos y la asignatura con la que va a ser evaluada. Hay que determinar la cantidad de puntos y otra vez hay que validarlo con algún compañero. Me parece que la diferencia entre esta diaporama y esta nada más tiene que ver con este apartado, que es lo que los hace un poquito diferentes, pero es lo mismo, dicho de otra manera nada más. Y todavía el autor se atreve a hacer todavía esta aclaración más. Dice, reglas para el diseño de casos en los exámenes. Primero, que el caso que se vaya a plantear en el examen tiene que ser un caso
real. Ya lo habíamos platicado, que no sea hipotético, real. Tiene que tener un escenario definido. El tercero, si es un texto, que el texto sea claro. Me parece que eso es más que obvio. En el 4, si son imágenes, estas imágenes tienen que ser suficientes con verlas, porque si no brindan toda la información, entonces no nos sirve como un escenario. Si es gráfico, entonces que tenga todos los datos que se requieran para poder dar respuesta a los reactivos. Si es una película, solo utilizar la escena, que las variables sean visibles. Hay que citar la fuente de consulta de donde se tomó el escenario. Evitar casos como muy conocidos, porque también los muchachos se meten mucho a la red y ya infieren como muchas respuestas. Pues sí. A propósito del cortado y pegado, ¿verdad? Ya son como muy familiares, maestro. Y el último, que el caso complejo hay que especificar la asignatura que va a ser evaluada, en caso de que sea complejo. Y aquí nos terminan dando estos puntos. Me parece que esto, nada más vuelvo a insistir, es como para puntualizar lo que ya habíamos comentado. Y bueno, parto de la literatura. Nos vamos a encontrar con que la competencia tiene que ser aplicada en cualquier contexto donde se mueva el alumno. Entonces, aunque lo haya visto en biología y se lo requieren en matemáticas, la competencia invita para que también lo aplique en matemáticas. No solo en la escuela, también en la familia, sociedad, trabajo. O sea, lo tiene que aplicar. Yo creo que tendríamos que tener como referente también, por ejemplo, los 7 saberes de la educación. El autor de los 7 saberes de la educación nos dice que tenemos que romper con estar parcializando siempre los conocimientos y hacerlos propios y exclusivos de una materia, y que deberíamos de construir más bien conocimientos más complejos y más globales. Lo que pasa es que a lo mejor algunos papás de familia todavía no entendemos que el conocimiento es más global porque fuimos formados con una manera parcelada del conocimiento, ¿verdad? Miren, yo tengo una hipótesis al respecto. Es que por muchos años hemos recibido una información dogmática y el mejor maestro es el que mejor explica. Es lo que dicen a veces los muchachos. Luego entonces los queremos pasar de una forma de trabajo donde es más bien como receptiva, y cuando los metemos a otro contexto no dan el brinco tan fácilmente, y en ese sentido el proceso tiene que ser como más sistemático, pues más paulatino, e irlos llevando de una realidad a la otra. Y bueno, me parece que por eso se dan este tipo de detalles, pues. Y cuando llega el maestro que les pide procesos, rebotan, ¿verdad? Yo quisiera escuchar la experiencia, no sé si del maestro Arturo o de Leonel, cuando resuelvan este problema, Gaby. Y a lo mejor el comentario puede ser, ¿y cómo quiere que lo resuelva si no me lo ha explicado? Y como que primero quieren que explique para después poder contestar. Y es que hay que llevarlos pues a un proceso más activo en ese sentido. Sí. Voy a ir un poquito más rápido, porque me parece que el ejercicio ya nos da como visión al respecto. Decíamos que también se pueden elaborar exámenes partiendo de problemas, y los autores nos sugieren 3 tipos de problemas. Problemas estructurados, y es cuando se cuenta con la dificultad precisa, definida, clara. Nos hablan de no estructurados cuando no hay como las variables determinadas y nada más nos presentan el tema de manera general. Y también hablamos de semiestructurados, donde el examen o la redacción presenta algunas variables, pero el alumno tiene que deducir otras variables más. Adelante, por favor. Solo para profundizar un poquito, problemas estructurados. El primer tipo. El conocimiento tema que ayuda a resolver el problema debe de estar ahí incluido y plasmado. Debe de haber un contexto o una situación que se deberá de resolver. En este caso, la tasa más baja o algo que comentaba por ahí Olga. El uso de diversas variables. Me voy a brincar a este recuadro. Me parece que el diseño de problema debe de ser matricial. Es el término que se utiliza en contra de un planteamiento lineal. Es decir, las variables tienen que relacionarse entre sí y no estar una por un lado y la otra por otro.
y debe de propiciarse precisamente un conflicto cognitivo que no solo busca utilizar operaciones matemáticas, sino también habilidades de pensamiento. Y en este sentido, identificar, aunque parezca simple, es una habilidad de pensamiento, no es la única, pero hay que trabajarla también. Adelante. Con los problemas no estructurados, incluye un problema real que se aplica de manera general, no hay especificación en ello. Se presenta el fenómeno donde se incluye el efecto, el principio, el proceso que genera. No son casos porque no son particulares. Aquí hay una diferencia, el caso es como muy particular, muy específico, y los problemas son como más generales. Hay una diferencia. Las respuestas se pueden obtener por la búsqueda en diversas fuentes también. Va por ahí. Adelante. Los problemas semiestructurados incluyen una dificultad que se tiene que resolver de manera científica. Aquí sí se requiere echar mano de procedimientos matemáticos. Están presentes diferentes variables, pero no todas están explicadas. Y por último, la respuesta debe de contener la inclusión o exclusión de variables que se definieron en el fenómeno. Implica como esta relación. Adelante, por favor. Aquí son algunas reglas que nos presentan para elaborar este tipo de exámenes, pero que ya vienen como predeterminadas también con nosotros en los casos para resolver o hacer exámenes. Por ejemplo, hay que determinar la competencia, el aprendizaje esperado o el nivel de desempeño, que partíamos también precisamente de esto. Hay que definir un contexto que sea complejo, donde se pueda aplicar el conocimiento. Hay que definir las variables de manera explícita o implícita. Las variables deberán de estar relacionadas de manera compleja. Deben de invitar al pensamiento reflexivo. Eso es como muy importante, el pensamiento reflexivo. El conflicto cognitivo busca fortalecer habilidades complejas, no solo el análisis. Y por último, esto también se me hace como muy importante porque casi siempre nos quedamos con identificar, analizar, reflexionar. Me parece que algunas habilidades que hay que tener en cuenta para no quedarnos solo en eso, tiene que ver con el análisis, la síntesis, sí, pero también la elaboración de juicios, la toma de decisiones, que hablaba Olga también hace ratito, que es muy importante, la representación, la obtención de información que sea necesaria. Entonces, habría que procurar que en los exámenes los alumnos vayan aplicando todo este conjunto de habilidades para irle avanzando más. Adelante. Una sexta regla tiene que ver con el procedimiento para resolver el problema. Deberá de incluir variables, operaciones y no solo una. Lo que decía el maestro Arturo hace ratito, es que yo necesito que me pongas y escribas el procedimiento para ver que llegaste a él y que no lo copiaste. El problema, en la regla 7, que es que el problema podrá ser resuelto mediante cualquier procedimiento matemático, físico, químico o científico, pero deberá obtener el mismo resultado. Lo que preguntabas, Olga, o comentabas hace ratito, que una misma situación la puedes abordar desde matemáticas, biología, física y química, pero todas te tienen que llevar al resultado deseado. Iría por ahí. Nos vamos a brincar un poquito esto, porque son ya nada más como ir particularizando las reglas de si el problema es estructurado, semiestructurado o no estructurado. Adelante, por favor. Vienen aquí los pasos también para elaborar los problemas, pero ya para elaborar un examen. Y fíjense cómo no va a variar muchísimo. ¿Qué reglas nos piden? Determinar la competencia y el aprendizaje, o en un momento dado el estándar o el nivel de calidad que queremos lograr. Hay que determinar el tipo de problemas que conviene plantear, si es estructurado, semiestructurado o no estructurado. Definir un contexto, determinar las variables, delimitar el conflicto, delimitar el producto, y se fijan cómo es lo que ya comúnmente se viene utilizando. Ya nada más es cuestión de irlo precisando. Adelante, por favor. Los pasos para elaborar los problemas en un examen. Seguimos en esa misma lógica. Hay que presentar el problema con los siguientes constituyentes: un escenario, los reactivos, la definición de variables. Son casi las mismas reglas como para no ir repitiendo. Hay que considerar si el examen que voy a elaborar responde a un caso o responde a un problema. ¿Cuándo un caso? ¿Cuándo un problema? Y ya lo comentamos también. El caso es cuando es específico, el problema es cuando es general. En uno implica deducción, inferencias, el otro implica alguna operación y cosas por el estilo. Adelante, por favor.
Y aquí vienen algunos diseños de reactivos. Aquí sí me detengo un poquito, nada más como para socializar y especificar cosas que ustedes ya saben también. Los reactivos o las preguntas, en este caso, las oraciones, pueden ser complejas. Se pueden elegir entre varias preguntas para que nos ayuden a establecer una respuesta. Las preguntas pueden ser abiertas, de relación respecto al escenario que se va planteando. Las oraciones que se pueden utilizar pueden ser completadas, pueden ser con sustantivos, no con verbos y adjetivos. Me parece que aquí es como muy claro. Si voy a completar, entonces pídele sustantivos para que no se preste a confusión y a posibles dobles o triples respuestas. Las preguntas relacionadas con el caso del problema tienen que mantener ese vínculo. La pregunta no lleva secuencia lógica en el proceso, lo que el maestro Arturo decía hace ratito. Una pregunta te lleva a la respuesta de otra y a la de otra, no, puede variar y puede cambiar. Cuando sea caso, las preguntas deberán de explicarlo. Cuando es un problema, las preguntas deberán establecer relación entre las variables. Las preguntas deben de ser cortas, y esto me parece significativo. Las respuestas deben de ser nombres, definiciones, hechos, razones, causas, procesos, consecuencias, repercusiones. Y nos dan como este ámbito para armar los reactivos. Adelante. Otra vez nos siguen hablando de más formas de cómo elaborar esos reactivos. Estos deben de ayudar a demostrar que se ha logrado la competencia o el aprendizaje esperado. La pregunta debe de llevar a una respuesta única. El examen de opción múltiple nos invita a desarrollar indicadores de manera adecuada. A propósito de las preguntas mal planteadas, los distractores no deben de ser más largos que las respuestas. Deben de tener como mucha similitud los distractores. La cantidad de distractores dependerá de la edad. A veces cuando queremos una respuesta como más específica le podemos poner hasta 5 o 6 distractores, ¿cierto? Cuando son chiquilitines con 2 o 3 distractores que se les pongan son más que suficientes. Aparte, el problema o un problema, como en un caso, podrán contar con 3 o 5 reactivos dependiendo de esta edad. Y todavía nos especifican esto. El escenario del caso del problema debe de presentarse en forma completa, en una hoja, o en su defecto, media hoja. Y el tiempo para responder cada uno de los reactivos lo calculan más o menos de acuerdo, mínimo 1 minuto, máximo 3 minutos. Es como la opción. Tampoco no nos vamos a poner a medir exactamente que nos dé, pero más o menos es el tiempo que nos presentan y que nos sugieren. Adelante, por favor. Ahora, aquí sí me detengo un poquito, porque el examen tiene que venir acompañado de una rúbrica. Comúnmente cuando pensamos en rúbrica pensamos en un recuadro, 4 columnas por lo menos, una donde se pone la categoría y después los niveles. Aquí los autores están entendiendo por rúbrica el examen ya contestado. Sí, es como lo que llamábamos antes la clave o la guía, ¿verdad? Eso es lo que le llaman ahora rúbrica. Pero sí me interesan las siguientes diaporamas. Adelante, por favor. Miren, se nos pide este tipo de tabla como para especificar muy bien los posibles resultados. En la primer nivel, se ponen los reactivos con los que vamos a trabajar. A, destacado, B, satisfactorio, C, suficiente, D, elemental. Aunque sabemos que el elemental nos puede llevar ya directamente al no acreditado, hay gente que prefiere especificarlo también. Después viene la cantidad de reactivos. Escuchaba al maestro Arturo por ahí que decía, vamos a utilizar, me parece que 8 reactivos, tantos de estos y tantos de ellos. Lo especificaban de esa manera. En este ejemplo se ponen 3 reactivos que tienen valor de 4 puntos cada uno. De satisfactorio, 3 reactivos con un valor de 3 puntos y se va especificando. En la tercera columna, cantidad de reactivos respondidos. Me tiene que contestar 3 de 3, 3 de 3, 3 de 3, 3 de 3. Y aparte la puntuación. Si este primero son 3 y vale 4 puntos, entonces aquí me dará un total de 12 puntos. Si hago la sumatoria, el examen deberá de tener como total 30 puntos y de ahí va a salir la calificación.
Esta tablita nos tiene que llevar a una segunda tabla. Adelante, por favor. Sin saber mucho matemáticas, fíjense cómo coincide que los números van como por múltiplos de 4. Y si ya tengo que el examen tiene 30 puntos máximo, hago mi escala con múltiplos de 4. Quiere decir que entre 27 y 30, si saca de 27 a 30 puntos, su calificación será un 10. Si saca entre 26 y 23, porque estoy en el nivel satisfactorio, puede ser 9 u 8 y no causa mayor problema. Si el alumno saca 26 o 25, sabemos que es el 9, ¿cierto? Pero si saca 24 o 23, es el 8. Y voy bajando. Nivel suficiente, del 22 al 19 puede ser 7 o puede ser 6 con la misma regla. Y el nivel elemental de 18 a 15 ya saca 5. Especifico. Si nos quedamos hasta el nivel elemental, pues ya de los que saquen de 18 puntos para abajo, ya está reprobado. A menos de que a alguno de ustedes les guste poner 5, 4, 3, 2, porque a veces así le manifestamos al alumno la realidad de su calificación. Conviene seguirle especificando, ¿cierto? Como para ir cerrando, fíjense por favor como elementos claves. Primero, la tabla de especificaciones, ¿cierto? Después decidir si el examen va a ser por caso o va a ser por problema. Y luego después de eso, es como muy importante tener estas dos tablitas. Porque a final de cuentas, hasta esta segunda tablita en un momento dado, hasta nos quitas el uso de la calculadora también. Ya nomás vamos sumando y va determinando la calificación y ya es más pronto. Y en el primer momento que yo apliqué un examen de este tipo, se las incluí como parte del examen, para que lo tuvieran ahí presente, pues, para que lo fueran viendo en ese sentido, pero sí, que el alumno lo sepa para que no haya duda después o discusión. ¿Sí? No sé, yo tenía pensado que para cerrar, si ya tienen su tabla de especificaciones, ya tienen su examen, ya nada más pudiéramos elaborar estas dos tablitas para dejar ya todo el proceso cerrado. Quisiera cerrar entonces agradeciendo y esperando que lo poquito que se pudo haber compartido le abone un poquito más a lo que ustedes ya sabían sobre este tipo de exámenes y que ojalá haya sido de provecho pues también por ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias y yo creo que dice la maestra Elena que ya nos podemos ir, a descansar. Entonces, muchísimas gracias.